Y aunque todo cambia alrededor, su voz permanece firme en mi interior. 30 minutos de reflexión pueden abrir un corazón a Dios. Porque como escrito está, no solo de pan vive el hombre, no, sino de la palabra que sale de Dios. Porque como escrito está, su voz es vida, es luz, es dirección, lo eterno sostiene mi corazón. Y si el alma tiene sed, su palabra es mi pan. Si la noche me rodea, su verdad me hará caminar. No solo de pan, no solo de pan, no solo de pan, sino de su La paz y bendición de Dios sea con todos ustedes. Hoy es sábado 6 de junio del 2026. Como siempre, les doy la bienvenida y quiero invitarles a un encuentro en la presencia de Dios cada sábado aquí en este perfil para leer y reflexionar sobre las Sagradas Escrituras. Porque como escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una vez más clamamos a ti, Dios Santo, pidiendo tu presencia en esta palabra inspirada para el día de hoy. Lo pedimos a Jehová en honor y gloria a tu nombre, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús y de tu Santo Espíritu. El estudio de esta mañana trata de un tema sobre aquellas preguntas que muchos no quieren hacer. Muchas veces la fe se siente más sencilla cuando se habla de ella en teoría que cuando se vive en medio del dolor. El mensaje de hoy toca una de las preguntas más profundas de la fe. Si Dios ama, escucha y tiene poder para sanar, ¿cómo entender que un siervo fiel pase años sufriendo y finalmente muera, mientras otros que parecen haber vivido lejos de Dios también mueren y reciben el mismo desenlace físico? Se puede decir que ambos casos terminan vistiendo la misma vestimenta de la muerte. Y es aquí la invitación a continuar escuchando esta palabra que nos llevará en un viaje, el cual nos puede ayudar a entender mejor. Desde una perspectiva cristiana, la muerte física no es la meta ni el criterio definitivo. La diferencia no está en cómo ocurre la muerte, sino en lo que viene después y en cómo la vida de cada persona fue transformada por su relación con Dios. Muchos creyentes esperan que la bendición de Dios se manifieste principalmente en la salud, la prosperidad o la respuesta visible a nuestras oraciones. Sin embargo, la Biblia muestra repetidamente que la fidelidad de Dios no siempre significa librar a sus hijos del sufrimiento. Algunos fueron sanados milagrosamente, otros no. Algunos fueron liberados de la prisión, otros murieron en ella. Algunos vencieron grandes pruebas, otros las soportaron hasta el final. El desafío aparece cuando asociamos la intervención de Dios únicamente con resultados que nosotros consideraríamos buenos. Entonces, cuando la sanidad no llega, pareciera que Dios guardó silencio
porque la fe fracasó. Pero la fe cristiana afirma algo mucho más radical, y es que Dios puede seguir siendo fiel, incluso cuando la enfermedad continúa, incluso cuando la oración por sanidad no recibe la respuesta esperada. Cuando alguien ha perdido un hijo, un esposo, una madre, escuchar frases como Dios tiene control o todo obra para bien realmente puede resultar muy difícil de procesar. ¿Lo cree usted así? Y escuche esto. Esto ocurre no necesariamente porque haya dejado de creerse, sino porque el sufrimiento plantea preguntas que no tienen respuesta fácil. Si somos sinceros con nosotros mismos, debemos comenzar por la aceptación. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos que tienen miedo de aceptar la realidad y reconocer sus dudas. Sienten que pueden ser señalados como personas débiles en la fe. Y en un mundo de tanta competencia, de tanta pretensión, ¿a quién le gustaría ser señalado como alguien de poca fe? Después de haber servido tantos años en la obra de Dios, incluso después de haber tenido un ministerio dentro de la misma iglesia. Sin embargo, incluso en la Biblia, encontramos personas de fe que lucharon con eso. Tenemos la historia de Job, por ejemplo. Está llena de preguntas sobre sufrimiento. De igual forma, los salmos de David, que contienen clamores como ¿hasta cuándo? Fíjese que, aunque no se especifica las circunstancias exactas en que David escribió el libro de Salmos 13, muchos estudiosos creen que refleja un periodo de intensa angustia, persecución o sensación de abandono. Lo notable es que David no oculta sus emociones. Comienza con una serie de preguntas que son bien directas. Si leemos el Salmo 13, versículo 1 y 2, dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Note usted que lo impactante de estos mensajes o de estas escrituras es que este salmo no fue escrito por una persona incrédula, sino por alguien que conocía a Dios profundamente? Sin embargo, la duda y el dolor no lo alejaron de Dios, lo llevaron a hablarle con honestidad. Esto nos dice que lo que muchas veces hace tambalear la fe no es la falta de argumentos, sino la experiencia del dolor. Cuando una persona ha orado durante meses por la sanidad de un ser querido, entendiendo que la palabra dice que donde hayan 2 o 3 en su nombre, ahí estará el presente, que Dios escucha la oración del justo, y aún así se pierde a ese ser amado. O cuando suplicamos por trabajo y las puertas siguen cerradas. O cuando vemos a un hijo que está desnutrido por falta de alimentos y a pesar de nuestros ruegos, la situación, lejos de mejorar, empeora cada día más. Entonces el problema deja de ser un problema intelectual y se vuelve profundamente personal. Quizás una de las cosas más honestas que podemos reconocer es que la fe cristiana no promete una vida libre de tragedias. Cristo mismo fue torturado y martirizado antes de que lo crucificaran. La fe cristiana más bien afirma que Dios permanece presente aun cuando no entendemos lo que sucede. Y para quien está atravesando una tribulación intensa, esa presencia puede ser mucho más difícil de percibir que de predicar. Porque hay una diferencia bien grande cuando decimos Dios se encargará de todo, a decir no entiendo por qué está pasando esto,
pero sigo aferrándome a Dios, aunque no tenga respuestas. Verás que la segunda frase suele nacer de una fe más probada. A veces el acto de fe más grande no es que declaremos victoria, sino seguir orando cuando parece que el cielo guarda silencio. Seguir creyendo cuando las circunstancias parecen contradecir lo que uno esperaba. Seguir acercándose a Dios aún con preguntas sin resolver. Es por esto que cuando alguien está quebrantado, muchas veces necesita menos explicaciones y más compañía. Antes de escuchar una respuesta, una prédica o un sermón, esta persona necesita saber que su dolor ha sido visto y reconocido. Y sí, cuando todo alrededor parece haberse hecho pedazos, creer puede ser una lucha diaria. La Biblia no esconde esa realidad, más bien está llena de personas que atravesaron exactamente ese conflicto entre las promesas de Dios y la dureza de la vida. Y cuando nos damos cuenta de esta situación real, aparece en nuestra mente la pregunta que muchos creyentes temen hacer. Si Dios no evitó el sufrimiento de este ser amado, si no respondió como esperaba, a pesar de tanta súplica, a pesar de tanta entrega, entonces, ¿por qué he de seguir creyendo? Quizás la respuesta cristiana más profunda no sea que Dios siempre nos dará lo que pedimos, sino que la promesa central del Evangelio nunca fue la ausencia de sufrimiento en nuestra vida. De hecho, las Escrituras nos enseñan a vivir esta vida, preparándonos para recibir una vida eterna como el galardón de nuestra fe. Cuando uno lee el Nuevo Testamento con atención, descubre algo sorprendente. A los apóstoles no se les prometió una vida fácil. Es más, muchos sufrieron persecución, pobreza, enfermedad, prisión y hasta la muerte. La fe cristiana nació en medio del sufrimiento, no en la ausencia de él. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Él escribió sobre tribulaciones, naufragios, azotes y cárceles. Sin embargo, seguía considerando que la esperanza cristiana era verdadera. ¿Por qué? Porque su fe estaba anclada en algo más grande que los resultados inmediatos que la vida tenía para ofrecernos. Vemos que en Romanos 8:18 él escribe: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Observa que Pablo no niega las aflicciones. Él no dice que son imaginarias ni insignificantes. Lo que afirma es que la historia no termina ahí. Desde la perspectiva cristiana, la muerte tiene la última palabra, solo si esta vida es todo lo que existe. Pero si la promesa de la resurrección es verdadera, entonces incluso la muerte deja de ser el capítulo final. Eso no elimina el dolor actual, porque el vacío sigue siendo real, las lágrimas siguen siendo reales, la ausencia sigue siendo real. Pero la diferencia está en que el cristiano interpreta el sufrimiento dentro de una historia más grande. Hay una anécdota, la cual escuché que me llamó la atención. Dice que un niño iba caminando junto a su padre por una montaña envuelta en niebla. El sendero era estrecho. Había muchas piedras. Por momentos el niño tropezaba con ellas y otros en los que la niebla era tan espesa que no podía ver más allá de unos pocos pasos. Entonces el niño miró a su alrededor y preguntó a su padre: «Papá, ¿estás seguro de que vamos por el camino correcto?». Porque desde donde él estaba
El niño solo podía ver la niebla. Su padre, sin embargo, que es mucho más alto, él puede ver más arriba. Conoce el sendero, sabe dónde están los precipicios y dónde se encuentra el lugar seguro al que se dirige. La confianza del niño en su padre no elimina la niebla, no hace desaparecer las piedras, tampoco acorta la distancia, pero sin embargo le permite seguir caminando tomado de la mano de su padre. Muchas veces nosotros quisiéramos que Dios nos quitara toda la niebla y todas las piedras para poder creer. Sin embargo, la fe suele funcionar de otra manera. No siempre nos muestra el final del camino. Muchas veces simplemente nos recuerda quién camina junto a nosotros. Y aunque no entendamos cada curva del sendero, seguimos avanzando porque confiamos más en el pastor que en nuestra capacidad para ver. La fe no siempre ilumina todo el camino. Muchas veces solo nos da la suficiente luz para dar el siguiente paso. Dicen de un hombre que llevaba muchos años trabajando en una cantera. Cada día tomaba un martillo y golpeaba una enorme roca. Golpeaba una vez, luego otra y otra más. Y así pasaron los días, pasaron las semanas, incluso pasaron meses. Desde afuera parecería que nada estaba ocurriendo, pues la roca seguía ahí intacta. No habían grietas visibles, no había señales de cambio. Algunos incluso se acercaron y preguntaron: ¿para qué sigues golpeando, hombre necio? ¿No ves que no está funcionando? Pero lo que nadie podía ver es que en cada golpe estaba produciendo pequeñas fracturas en el interior de la piedra. Entonces llegó un día en que el último golpe partió la piedra en dos, y quienes observaban desde afuera pensaron: quizás fuese el último golpe que hizo todo el trabajo. Sin embargo, la verdad es que la roca comenzó a romperse mucho antes. Pues algo parecido sucede muchas veces en nuestra vida espiritual. Hay oraciones que parecen no producir ningún resultado. Hay lágrimas que parecen caer al vacío. Hay años en los que sentimos que Dios guarda silencio. Pero el hecho de que no podamos ver lo que Él está haciendo no significa que no está obrando. A veces Dios transforma circunstancias, otras veces transforma corazones. Y muchas veces realiza ambas cosas de manera que solo comprenderemos plenamente cuando estemos delante de Él. Es por esto que la fe no consiste únicamente en confiar cuando vemos cambios que son visibles. También consiste en seguir caminando cuando todavía no podemos verlo. Quizás algunos de los golpes más profundos que recibimos en la vida son precisamente aquellos que no entendemos. La pérdida de un ser amado, una enfermedad prolongada, una oración que parece no recibir respuesta. Desde nuestra perspectiva, esos momentos pueden parecer únicamente dolor, pero con frecuencia son también los lugares donde Dios realiza algunas de sus obras más profundas en el corazón del ser humano. No siempre cambiando nuestras circunstancias de inmediato, sino transformándonos mientras caminamos a través de ellas. Piensa en esto. Cuando alguien pierde a un ser amado, lo que más duele no es solo la muerte, es la separación, es la ausencia. La promesa cristiana no es simplemente Dios te ayudará a soportar el dolor, sino también la muerte no conservará para siempre aquello que te arrebató. Esta es una afirmación enorme. Y si es verdadera,
cambia completamente el significado de la tragedia. Porque la mayor victoria de la fe no siempre es evitar la muerte, sino atravesarla confiando en Dios. Si la esperanza cristiana es verdadera, entonces la muerte no fue fracaso de las oraciones ni una derrota para Dios, sino el momento en que terminó una batalla que esa persona ya no tenía que seguir peleando, porque ahora descansa. Lo difícil para quienes permanecen es que nosotros, los que nos quedamos, seguimos viendo la historia desde este lado de la eternidad. Vemos la cama, el dolor, el sufrimiento, la angustia, las lágrimas y la ausencia. Pero al que tenga oídos para oír, oiga, escuche y entienda. La fe nos invita a creer que Dios ve la historia completa. Entonces lo que no vemos por la vista de nuestros ojos, podemos verlo por los ojos de nuestra fe. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5 y 7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Y he aquí, Él nos invita a confiar en un propósito mayor cuando no podemos ver el camino por delante. Y es por esto que la fe de muchos tiembla cuando un ser querido, que también ha sido fiel a Dios, muere. No necesariamente porque hayan dejado de creer, sino porque están enfrentando el contraste entre lo que esperaban que Dios hiciera y lo que Dios permitió que ocurriera. Esa tensión ha acompañado a los creyentes durante siglos. Nadie debería de sentir culpa por sentir lo mismo. Tal vez la pregunta no sea solamente ¿por qué Dios no sanó a mi ser amado? ¿O por qué debo de seguir creyendo? Sino también, ¿qué significa realmente la salvación si la muerte física no puede evitarse para nadie? Si la muerte llega tanto al justo como al injusto, entonces la esperanza cristiana no puede estar fundamentada únicamente en ser librado de ellas, en vivir una vida terrenal por largos años, sino en lo que Dios promete más allá de esta vida. Entonces, como pudimos ver a lo largo de esta reflexión, David no tenía respuestas. Pablo no tenía respuesta para todo su sufrimiento. El niño de la montaña no podía ver más allá de la niebla. Y el hombre de la cantera no veía todavía el resultado de sus esfuerzos. Sin embargo, todos guardaban en común que ninguno de ellos dejó de avanzar. Ninguno de ellos dejó de creer. Ninguno de ellos esperó comprender todo antes de seguir caminando. Y quizás ahí encontramos una de las lecciones más profundas de nuestra fe cristiana, que la fe no consiste en entender cada circunstancia. La fe consiste en seguir confiando en Dios, aun cuando todavía no entendemos. Porque la comunión con Dios no depende de que tengamos todas las respuestas. Depende de que sigamos tomados de su mano. Esa es una fe más difícil, porque no se sostiene en el milagro visible, sino en la confianza de que Dios sigue siendo Dios, aun cuando nuestros ojos no pueden ver lo que Él está haciendo en nuestra vida. Quizás entonces descubrimos que la pregunta más importante nunca fue ¿por qué seguir creyendo en Dios?, sino ¿cómo seguir creyendo en Él cuando no tenemos respuesta? Y la respuesta que encontramos en las Escrituras es sencilla y profunda a la vez. Seguimos creyendo de la misma manera que caminaron Job, David y Pablo, un paso a la vez, tomados de la mano de Dios. Les invito a acompañarme nuevamente el próximo sábado para continuar compartiendo juntos la palabra de Dios y seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor.
Y ahora te invito a que ores conmigo. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y por la esperanza que encontramos dentro de ella. Señor, hoy queremos poner delante de ti a cada persona que está atravesando momentos de dolor, enfermedad, pérdida, soledad o incertidumbre. Tú conoces, Señor, las cargas que cada corazón lleva en silencio y las lágrimas que muchas veces nadie puede alcanzar a ver. Fortalece, Señor, nuestra fe cuando las respuestas parecen tardar. Ayúdanos a confiar en ti cuando nuestros ojos no alcanzan a comprender tus propósitos. Danos la seguridad de que tu presencia permanece con nosotros aún en los momentos más oscuros del camino. Permite que nuestra esperanza esté puesta no solamente en las cosas de esta vida, sino en las promesas eternas que nos has dado por medio de tu Hijo Jesús. Y cuando nuestra fuerza se debilite, recuérdanos, Señor, que seguimos caminando por fe y no por vista. Te lo pedimos, Señor, por amor a ti, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús y de tu Santo Espíritu. Amén. Como siempre, sean todos bendecidos. La paz de Dios sea con todos. Y recuerde siempre esto: cuando no podemos entender el camino que Dios ha trazado delante de nosotros, la fe nos permite confiar en aquel que sí conoce el final de la historia. Pastor Cruz. Hay clamores sin respuesta, hay silencios sin razón, oraciones que se pierden entre el cielo y el dolor. Y aunque todo en mí pregunta ¿por qué tengo que esperar? Tu presencia me sostiene cuando ya no puedo más. No es que vea el final, no es que entienda el porqué, pero sé que en medio de todo tú sigues siendo fiel. ¿Cómo seguir creyendo cuando no puedo entender? ¿Cómo seguir caminando si tampoco puedo ver? Tomado de tu mano estoy, aunque apenas puedo ver. No necesito mis ojos para caminar por fe. He visto noches muy largas, lágrimas sin contestar, puertas que no se abrieron, sueños dejados atrás. Pero en medio del silencio, tu amor no me dejó. Y aún sin todas las respuestas, tu gracia me hizo creer. A veces cambias el camino, otras cambias mi interior, pero siempre en el proceso revelas tu amor. ¿Cómo seguir creyendo cuando no puedo entender? ¿Cómo seguir caminando si
necesito mis ojos para caminar por fe. Mi esperanza no es un concepto, mi esperanza tiene voz. Jesús en medio del fuego, Jesús en medio del dolor. Como Pablo en el misterio, como David en su clamor. Yo me aferro a tus promesas, aunque no entienda, Señor. ¿Cómo seguir creyendo cuando no puedo entender? ¿Cómo seguir caminando si tampoco puedo ver? Tomado de tu mano voy, Señor, hasta que pueda comprender. Y si nunca lo entiendo todo, igual confío en ti. Jesús, mi esperanza eres tú.